voy contando más o menos, si querés, cómo fue un poco la historia de todo esto. ¿De cuál? ¿De la 77-22 o de la 210? De la 210, no sé cómo se hizo el relleno tampoco, pero obviamente ahí tuvo un problema de hundimiento de suelo, de asentamiento. En su momento me contrató la gente de Obras Públicas de la provincia, a través de, en ese momento estaba el encargado Edgardo Campos. Entonces, lo que se había propuesto realizar era un estudio topográfico, primero para ver un relevamiento de fisuras y hacer un relevamiento topográfico para detectar con equipo topográfico cuáles habían sido los hundimientos. En particular, en la escuela 210, en el ZUM, pude detectar un asentamiento diferencial de 25 centímetros, una pared respecto de la otra, en un ancho de 22 metros, en lo que sería la cancha de todo lo que es el ZUM. Básicamente, la pared que da hacia la margen del arroyo. No quiere decir que el edificio se haya hundido 25 centímetros en ese solo lado, sino simplemente que el asentamiento diferencial que había detectado eran 25 centímetros. Pudo haber bajado 15 centímetros una pared y la otra pudo haber bajado 40. Lo cual es un montón. Y ahí hay problemas, o por lo menos lo que se detectó en ese momento eran problemas en cuanto a la estructura, que se empezaban a desenganchar las cabreadas. Entonces había grandes rajaduras y grandes deformaciones. Entonces por eso está clausurado. En su momento hubo una reunión, estaba encargado en ese tiempo Pablo Bustos, donde la gente, los padres, ¿no? Planteaban la necesidad de que necesitaban el ZUM, y ahí yo les dije claramente, con la verdad, preferible decir una verdad amarga que una mentira confortable. Entonces yo les dije, no voy a arriesgar, porque querían que yo habilitara, y yo les dije, bajo ningún punto de vista yo voy a comprometer la seguridad de los alumnos cuando veo que esto tiene eventualmente la posibilidad de que siga trabajando, y nadie me asegura, con los gobiernos que tenemos, con los políticos que tenemos, que esto lo vayan a arreglar en el plazo inmediato. Y bien que hice, porque en esa época se les prometió, estuve yo presente, se hizo incluso hasta un acta, donde se le prometió que le iban a armar un comedor dentro del otro edificio, que ya era inminente, que se iban a mandar a hacer los planos, que iba a salir una licitación, que iban a bajar fondos para que los chicos pudieran tener un lugar donde poder tener el refrigerio, porque tenían clausurada la cocina que la tenían en el ZUM. Al día de hoy han pasado varios años y no hay ni noticias siquiera de los planos. Así que, por suerte, tuve la entereza de no ceder ante las presiones tanto de los padres como de la parte política, y habilitar un edificio que hoy al día no sé qué tan seguro pueda o no ser. Eso respecto de el ZUM de la escuela 210. En la misma época también me contrataron a analizar era lo que estaba pasando en la escuela 77-22. Ahora vamos a la 77-22, que es la que nos ocupa hoy. Sí, viste que esto eventualmente van saliendo los quilombos, pero era más o menos la misma época cuando me contrataron ese trabajo. ¿Qué año era eso? 2019. 2021. 2021. Sí, las negociaciones empezaron, o por lo menos me empezaron a consultar en el 2020, principios de 2020, cuando recién empezó. Debe ser eso que dijo la directora Corina Millán, muy amable la señora. La conozco porque he ido 2 o 3 veces cuando tuve que hacer mi trabajo. Ella me contaba que en todos los problemas que habían tenido, que habían presentado notas. Entonces yo empecé a ir, hasta que por fin pudieron armar un expediente para asignar fondos, y todo eso pasó prácticamente un año hasta que se pudo hacer el trabajo. El informe que yo presenté fue en el año 2021. Te escucho atentamente, Federico. Bueno, y en ese informe
Básicamente lo que hice fue un relevamiento topográfico, un relevamiento fotográfico de las fisuras que habían, y el trabajo había que seguir avanzando. Digamos, la propuesta era colocar testigos para saber si las grietas eran activas, es decir, si se iban a seguir agrandando en el paso del tiempo. También había que hacer un estudio de suelos, analizando todo lo que en conjunto el edificio con lo que serían las cargas involucradas, las cargas que se están transmitiendo a las fundaciones, la profundidad de los bulbos de tensiones que producen las bases, y verificar con un estudio de asentamiento si el movimiento que se evidenciaba a raíz de el relevamiento topográfico iba a seguir sucediendo o ya se había parado. Los suelos son muy variables, sobre todo en la ciudad de Esquel. Cuando hay un suelo que es altamente susceptible a deformaciones, sea mallín o sea arcilla, siempre se va a producir un asentamiento cuando se ejecute una construcción. Hay dos preguntas básicas que un estudio de suelo, cuando se sospecha que va a haber asentamiento, debe contestar, que es la carga de asentamiento y, digamos, nos va a permitir determinar la carga de asentamiento, y las preguntas que hay que contestar son: ¿cuánto se va a asentar en magnitud y en qué tiempo, en qué lapso de tiempo? Con esos dos datos que surgen de un estudio de asentamiento que se realiza en el laboratorio con pastillas de suelo que se extraen in situ, se puede llegar a través de los estudios de laboratorio, estimar esos valores, y eso va a permitir actuar en consecuencia. Es decir, si la construcción se construye a una determinada altura, supongamos que una obra, por ejemplo, va a bajar 30 centímetros, se puede construir esa obra 40 centímetros para tener un margen de seguridad, 40 centímetros por encima, haciendo una distribución equilibrada de cargas, de manera que el asentamiento no sea diferencial, sino que se asiente parejo, y el día de mañana quede esos 30 centímetros ya contemplado de antemano, entonces lo cual no generaría ningún problema futuro. Es una forma de actuar. Hay otra forma de actuar en este tipo de suelos que consiste en colocar una carga antes de realizar la construcción, que se llama precarga. Entonces, para eso hay que saber qué cantidad de carga hay que poner. Si hay que poner 2 metros de tierra o hay que poner 4 metros de tierra, para tener una idea que la gente lo pueda entender. Y después, ¿cuánto tiempo hay que dejarlo? ¿Hay que dejarlo medio año? ¿Hay que dejarlo 5 años? ¿Cuánto hay que dejarlo? Bueno, todos esos parámetros surgen de un estudio de suelo realizado con este tipo de estudios, digamos, de asentamientos. Claro. Y eso va en función de las cargas implicadas en cuanto al bulbo de presiones y la afectación del suelo. Y esos estudios de suelo no se pueden acelerar en el tiempo. O sea, el estudio que se hace en laboratorio, un estudio de asentamiento por muestra demora por lo menos unos 15 días por muestra. Y si vos vas a tener un bulbo de presiones de, por ejemplo, 6 metros, deberías hacer un estudio de asentamiento a 1 metro, a 2 metros, a 3 metros, 4, hasta llegar a 6. Depende de la penetración de ese bulbo de presiones. Ahí, en el caso de la 7722, yo había propuesto, y de hecho era lo que tenía que seguir haciendo posteriormente al estudio topográfico y de fisuras, hacer un estudio de suelo hasta 10 metros, sacando muestras cada 1 metro, y llevar eso al laboratorio y hacer estos ensayos que yo te estoy mencionando. Para ver cómo se estaba comportando el suelo. Claro, exacto. Pero ¿qué pasa? Digamos, hice el estudio topográfico, que era, si se quiere, lo más barato de todo lo que había que hacer. No me pagaron eso, no me podía comprometer porque en ese momento yo no contaba con la posibilidad técnica de sacar muestras a 10 metros. Es decir que tenía que contratar gente que se dedicara a hacer perforaciones y sacar entubado y sacar la muestra. Sacar los testigos, claro. Sacar el testigo. Pero ¿qué pasa? Yo llevo a esa persona que me haga una perforación, al otro día el pozo lo hizo. Y al otro día hay que pagarle. Y al otro día quiere cobrar. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no puedo generar ingreso o que me dieran un anticipo o que me pagaran lo que había hecho, no le podía pagar a que vaya alguien a sacar esas muestras. Sí, claro.
Entonces se generó toda una cadena, un círculo vicioso donde no me pagaron. Vengo de hecho reclamando desde esa época que me lo paguen, no me han pagado nada. Es más, he pagado yo porque cada vez que uno hace una orden de compra hay que ir a rentas, hay que hacer sellar la orden de compra, etcétera. Yo no he recibido absolutamente nada, no he recibido un peso, 0 pesos, ni por... no es que me pagaron y me quedaron debiendo una parte. Pero a vos, ¿quién te lo contrató esto en esa época? ¿O quién te pidió el trabajo? ¿El señor Campos, el señor Bustos? ¿Quién te lo pidió? No, el primero que estaba en ese momento era Edgardo Campos. Sí, pero Campos no está más y Bustos tampoco. ¿Y a quién le reclamas ahora? No, y bueno, ahora digamos, las instituciones siguen, porque a mí no me contrató una persona en particular, a mí me contrató el representante regional de Obras Públicas de la provincia del Chubut. Digamos, las personas que ocupen el cargo, digamos... Sí, es circunstancial, está bien, es circunstancial. No está más Campos, sí, no está más Bustos, está Palma. ¿Qué te dice Palma? Palma, la última vez que cuando él asumió, yo me presenté, le digo, mire, yo tengo este problema, etcétera. Y me dijo, prácticamente no considerando mi reclamo, dijo, haz lo que quieras, si querés presenta una carta de documento, lo que sea. Así que bueno, ante estas perspectivas sigo haciendo mi reclamo, actualizando los valores, porque por supuesto hemos tenido inflación, ¿no? Entonces, cada 2 o 3 meses le presento una nota donde le pido amablemente si me pueden pagar, que al día de hoy actualizado con los montos que ha publicado el INDEC, los trabajos ascienden a la suma de tanto. Él no me contesta, directamente me ponen el sello de mesa de entrada y no recibido me contesta. Y nada más. Sí, trabajan de esa manera. Están esperando que uno le presente una carta de documento, no sé, estarán esperando. Hablé igual en algún momento con gente que vino de Rawson, y tampoco con misma respuesta. Es como, yo no lo firmé, esto es de la gestión anterior. Pero, digamos, obra pública, sí. La provincia tiene una continuidad. Es la misma, sí, obra pública la misma. Por más que el funcionario en ese momento sea el que sea, hay una cierta continuidad institucional. Y bueno, en el caso particular de esta escuela de la 7722, me tocó en su momento hablar, que lo conozco, Oscar Moreno, que es el jefe, ya se jubiló, jefe de laboratorio de la universidad. Entre él tenemos un diálogo muy fluido porque yo hago estudios de suelo y compartimos mucha información, yo le paso cosas, él me pide cosas, yo le pido a él. Digamos, tenemos un intercambio profesional muy muy importante, y él me contó que cuando estaban haciendo el trabajo digo la persona porque no tengo nada que ocultar, digamos. Sí, señor Moreno, sí. Entonces, cuando él estaba haciendo este trabajo, estaban haciendo una precarga, no habían llegado a hacer los estudios que yo proponía porque no tenían los datos en profundidad, por lo menos yo nunca vi un estudio de suelos, de eso, ni de la 210, ni de ninguno de todos los otros que he tenido que intervenir. Y él me dijo que todavía no estaba terminada la precarga en tiempo, porque ellos seguían detectando movimientos. Habían hecho una precarga, no sé si de 2 metros, venían regularmente tomando las mediciones de cómo se iba asentando, y vino Das Neves, que era el gobernador en ese momento, y dijo, no, la empresa tiene que empezar, hay un compromiso político. Y según lo que me refiere Oscar Moreno, él presentó la renuncia, deslindó responsabilidades, dijo, esto no está bien, esto se tiene que seguir asentando, y por una cuestión política apuraron a la empresa para que la empresa inmediatamente inicie las obras porque era una cuestión política. No sé si eso será tal cual, pero eso es lo que me refiere él. Esto va un poco de la mano de cómo a lo largo del tiempo la cuestión política piensa que por decisiones políticas van a ir contra la física, contra la ley de la gravedad. Se han encargado sistemáticamente de soslayar las opiniones de la gente técnica que está en el tema, que conoce. Digamos, nosotros hemos hablado en anteriores oportunidades, tenemos el problema en Esquel, que estamos permanentemente y seguimos con el mismo problema, de pedirle a la municipalidad que cuente con los ingenieros que no tiene ingenieros de cualquier cosa menos los que tiene que tener, si es que tiene ingenieros agrónomos, ingenieros forestales, pero no son las personas indicadas para todo lo que sería la parte vial. Y
Entonces se ha soslayado las opiniones de la gente que tiene que estar en el tema. Yo, a ver, no opino de temas que por ahí no conozco de otras profesiones. Entonces, cuando escucho que personas que son licenciados en administración o que son arquitectos en la municipalidad hablan de parte vial, hablan de parte hidráulica, hablan de parte eléctrica, me sangran los oídos prácticamente cuando escucho las cosas que dicen. La verdad, esto ha producido a lo largo de los años todos los deterioros que estamos teniendo. Se están haciendo bolsa los edificios públicos, tenemos obras de viales que no funcionan, que están todas llenas de pozos, llenas de agujeros, tenemos gasoductos que no dan abasto, electroductos que tampoco alcanzan, no tenemos planta de cloaca, las obras de agua a veces no dan abasto, no se llega a todos los vecinos. Tenemos baches por todos lados, van y arreglan uno al otro lado y después sale el otro en el otro lado. Es un desastre lo que está pasando en toda la ciudad. Nosotros lo estamos advirtiendo desde el Colegio de Ingeniería. Por suerte la gente a raíz de todo esto lo está empezando a entender, pero siempre seguimos siendo todos los vecinos quienes pagamos las ineficiencias del Estado. Y esto, si bien el concepto de mala praxis se aplica casi exclusivamente a la medicina, también se aplica a las obras de construcción. Digamos, nosotros somos responsables penales por 10 años y somos responsables civiles por 20 de las actuaciones profesionales que tanto los ingenieros, los arquitectos, los maestros mayores de obra hacen. En estos casos ha habido inspectores, ha habido directores de obra, han habido responsables de cálculos de estructuras, mucha gente. Hay que buscar a ver quiénes fueron, los estudios de suelo que se hicieron. Lamentablemente, como mucha gente que tiene que recepcionar, y me está pasando en el último tiempo, hay gente que tiene que recepcionar los estudios de suelo. Como no saben ni lo que está escrito ahí, no entienden si es bueno o es malo, no tienen las herramientas. En algún momento a mí me han pedido que dé un curso o que por lo menos dé alguna charla de estudios de suelo para que más o menos sepan qué pedir, cómo analizar las cosas. No he tenido el tiempo y la verdad he estado bastante... Me apasiona el tema, pero en algún momento probablemente lo haga en el Colegio de Ingenieros o el que me lo pida, pero agarran una hoja que dice como título estudio de suelo, lo firma un ingeniero que muchas veces ni siquiera sé si tiene los elementos del laboratorio y ya está, es como un papel más para cumplir. Y estos problemas están saltando ahora con instituciones que son públicas. ¿Por qué? Porque hay afectados y son muchos los afectados. Pero esto mismo pasa en las obras particulares, solo que muchas veces como es una sola persona, y bueno, lo arreglan unilateralmente, llegan a un cierto arreglo entre privados. Tiene menos impacto. Sí, exacto. Federico, la última pregunta que te hago, lo que pasa es que no sé si estás en condiciones de hacerlo porque no tenés elementos concluyentes que te permitan opinar definitivamente, pero si tuvieras que decir hoy ese edificio, ¿debería seguir siendo habitado o no? Mirá, como vos lo acabas de decir, es muy difícil decirlo a priori. Lo que yo sí te puedo decir es que esa escuela tiene aproximadamente 80 metros de largo. En el medio, si vos considerás 0, una punta se hundió 17 centímetros y la otra punta se hundió 16. Ajá. Es decir, que quedó como una banana invertida. Ah, bien. Digamos, y eso era en el 2021. No he vuelto a ir a medirlo, porque justamente había que hacer un trabajo en continuidad en el tiempo, poner los testigos y ver si esas grietas, digamos, a lo mejor pongamos un supuesto, que se hundió y no se va a seguir hundiendo más. ¿Y quién lo asegura? La única forma de asegurarlo es hacer el estudio de asentamiento. Pero bueno, así está el estado de situación. En Esquel no he visto ningún estudio de asentamiento, ni uno, con los suelos que tenemos. No sé si porque los arquitectos no los piden, no sé si porque son inconscientes o porque no toman verdadera noción de lo que están haciendo, o los maestros mayores de obra. Pero lo que correspondería sería
si el suelo es hacer un estudio de suelo, ver si el suelo va a ser susceptible de tener hundimientos. Ahí en ese lugar tenemos el antecedente de que se hundió un barrio. Yo cuando estuve ahí haciendo lo de la escuela, al lado hay un centro de salud, que el centro de salud a ojo para mí también tiene problemas. Para mí, cuando yo lo miro, veo que todo eso tiene problemas. También me ha tocado, en su momento, en la calle Molinari, que es la que está ahí al lado, replantear bases para columnas. Entonces, poniendo un equipo topográfico, yo veía las columnas de la cancha de fútbol del Belgrano, sobre la Molinari, todas inclinadas. Y si están inclinadas las columnas, no creo que ninguna empresa va a construir una columna inclinada. La columna la construyen bien vertical. Si después se inclina, es porque obviamente hay movimientos de suelo. Claro. Bueno. Así que esa es la situación que tenemos en la ciudad. Nosotros desde el Colegio de Ingeniería estamos presentando para que este tipo de cosas se atiendan. El municipio debiera exigirle, cuando van a hacer este tipo, que se presenten determinados estudios de suelo, para no tener esto, porque lo terminamos pagando entre los vecinos, entre toda la gente pagamos esto para que se haga, para que se demuela, y nadie paga el pato. Está clarísimo, está clarísimo. Bueno, perdón que te robe tanto tiempo, pero me pongo a hablar de ingeniería y se me pasa el tema. Está clarísimo. Federico, te mando un abrazo y muchísimas gracias por tu tiempo. Por favor, Ricardo, un abrazo para vos y para todos los que estén escuchando, y bueno, ojalá que estas cosas mejoren.